está mucho más marcado los regímenes normativos para medicamentos y cosméticos, pero en dispositivos médicos la verdad que es súper amplio. Tú eventualmente puedes traer un marcapaso y hacer el certificado de destinación aduanera. Por ejemplo, el champú para piojos. ¿Tú qué crees que es? ¿Es un medicamento, un dispositivo médico o es un cosmético? Y aquí viene el punto. Si es a base de permetrina, es un producto farmacéutico. Pero si es a base de silicona, es un dispositivo médico. Por lo tanto, eventualmente podría haber hasta publicidad de un producto a base de silicona. El ácido hialurónico también puede ser o dispositivo médico, o cosmético, o farmacéutico. Acá hay un camino a trabajar con el importador o la compañía que quiere trabajar ciertos productos, y alguno puede ser más fácil que otro. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Simple Salud. En esta oportunidad tenemos una excelente conversación. Hoy nos reunimos con Fernando Sáez, él es fundador de Pharmaceutical Care, una empresa que se dedica al asesoramiento en el registro, internación y comercialización de productos farmacéuticos, alimentos, cosméticos y dispositivos médicos. Él brinda un servicio completo de acompañamiento entre la idea de negocio de importar un producto para la salud y finalmente estar comercializándolo. Te invito a ver esta conversación porque es realmente interesante. Fernando, un millón de gracias por acompañarnos. Un placer tenerte en nuestro canal. Y bueno, poder abordar temas de salud que sean en simple, ojalá si que podemos hacer recomendaciones mejor aún. Pero tú tenías una tremenda trayectoria en el mundo, en ámbitos diversos aparte. Formación de químico farmacéutico, varios años en marketing, de dispositivos médicos. Hoy día abarcando mucho más. Así que bienvenido, muchas gracias y tal vez, bueno, preséntate, pero poder partir por tu background, cómo llegamos al hoy. Bueno, primero, gracias por la invitación, Manuel. Un placer estar acá, compartir algunas ideas o parte de la experiencia. Primero, soy farmacéutico de la Universidad de Chile y desde la universidad tuve ciertas inquietudes gremialistas. O sea, fui presidente del centro de alumnos, así que fui bien activo en esa época universitaria. Pero también estuve en la pastoral, tenía un programa de radio en esa época. Y luego... O sea, estamos entrevistando al próximo conductor de Simple Salud. El co-conductor de este espacio. Y básicamente tenía interés por explorar el área comercial dentro de la industria farmacéutica. Entonces, como no tenía ninguna red de contacto, encontré que uno de los caminos era hacer un posgrado, pero ahí te pedían experiencia, un MBA, que sí lo hice después, pero era partir con la visita médica. Entonces, mi primera experiencia fue en Bagó, ahí hice práctica, después quedé trabajando en la visita médica, así que ahí ya tuve un primer contacto con el mundo médico, como la perspectiva... Desde el ángulo comercial. Desde el ángulo comercial. Y luego, entre medio hago en paralelo un MBA, me voy a España, vuelvo, y ahí surge la opción de ingresar a Roche, una multinacional suiza, donde tuvimos posibilidad de compartir. Y ahí fui haciendo carrera, desde venta, trade management, pasando por Key Account Manager hasta Product Manager, siempre vinculado a la parte de diabetes, pero también con ganas de explorar distintos aspectos. Entonces me tocó desde el área de contacto con pacientes, pasando por las sociedades médicas. Entonces fue una experiencia súper enriquecedora, de mucho viaje, de compartir con distintas áreas. Y como era un área también que permitía hacer cosas menos estructurada que Pharma, me permitió incluso hacer vínculos con otras compañías. Entonces hacíamos como marketing en su minuto Novartis, ponte tú, con Pfizer, internamente, hacían como proyectos bien entretenidos, las asociaciones de pacientes. Y luego, producto de reestructuraciones después de un montón de años, me toca salir. ¿Aquí estamos en qué año, más o menos?
Estamos hablando del año 2013. ¿Ya? Y da la coincidencia de que andaba un gringo que andaban buscando a alguien con experiencia en diabetes y se le ocurre invitarme a Corea del Sur. Ahí a la pasada. Sí, y dentro yo pensé que era el chiste y la verdad que era tener una conversación con una compañía coreana, espectacular Seúl, y en ese momento me invitan a ser parte de un proyecto de hacerme cargo de una compañía de dispositivos médicos. Perdón, te voy a solo acercar un poquito el micrófono. Ya. Y ese desafío fue tremendo, porque cuando tú vienes de una multinacional, pasas a un proyecto importante, en este caso era iSense, que tiene una línea súper interesante en temas de dispositivos médicos. Significaba montar el tema en Chile desde cero y en el fondo era como jugar a ser emprendedor con platas de otro. Pero o sea, tú ahí fuiste, digamos, el empleado 1 de esta empresa en Chile. Sí. Entonces, si bien es cierto, ya tenían una pequeña participación en una cadena de farmacia, en ese instante me toca armar el equipo en Chile. Uh-huh. Y cuando tú estás en una multinacional, agarras por teléfono finanzas, soluciona el problema, logística, soluciona el problema, legal, lo mismo. Y acá era todo, era circo pobre, desde cambiar el papel confort en el baño hasta participar de una visita y un almuerzo con la presidenta de Corea cuando vino a Chile. Entonces era súper entretenido porque tenías que hacer de todo. Y ahí yo te diría que se despertó como un ánimo, un interés de en algún minuto explorar. Y este proyecto duró 2 años. Hoy día se hizo cargo, en ese minuto llegó una persona de Corea a hacerse cargo de la operación. Muchas gracias por participar. Así que en ese minuto empiezo a explorar opciones en el mercado y no me resultó. Así que de alguna manera, entre iniciativa propia y forzada, partí con un emprendimiento, Pharmaceutical Care, que persiste hasta el día de hoy, a pesar de todo. Como decía un amigo, hay que ser un corchito, no importa el líquido. Claro. Y en ese sentido, también muchos cabezazos, porque pensé que explorar el mundo de dispositivos médicos era un mundo, 95.000 dispositivos médicos, en un mercado desregulado como es el chileno, hacía que había un montón de oportunidades, pero eso también va de la mano que efectivamente hay poco interés. Hay poco interés si hay, en ese minuto habían 5 dispositivos médicos regulados. Uh-huh. Hoy día... que son, perdona, en algún minuto me lo aprendí. Guantes, jeringas, mascarillas, preservativos y... Después se incorporaron hace unos años atrás nomás los test de VIH, los desfibriladores. Ajá. Y hoy día hay una serie de reactivos diagnósticos que también hace febrero. Pero recién. O sea, ya estamos bordeando los 20 dispositivos médicos, pero sigue siendo un número mínimo. Para la cantidad de dispositivos que hay en el mercado. Claro, o sea, más de 100.000 dispositivos médicos que tú tienes un marcapaso que no tiene registro obligatorio. Por lo tanto, Chile siempre ha sido mercado de prueba. Puede llegar lo mejor o lo peor en temas de dispositivos médicos. Claro. Y luego viene la posibilidad de, en realidad, oportunidades que empezaron a aparecer en temas cosméticos, en registro sanitario, en temas farmacéuticos, experiencia que yo no tenía. Entonces lo que de alguna manera pasó fue empezar a articular una red de apoyo desde compañeros de universidad, red de profesionales, donde te daba cuenta que habían varios expertos en la materia y en el fondo hicimos match en buscar qué competencia o qué fortalezas tenía cada uno en los aspectos técnicos y los míos técnico-comercial, como para en el fondo hacer esta alianza. Uh-huh. Y hoy día hay una red de colaboración, porque no te puedo decir que son colaboradores, una red de colaboración de más o menos 20 personas, donde cada uno tiene expertise distinto. En el equipo hay obviamente farmacéutico, hay nutricionistas, ingenieros en alimentos, hay enfermeras, médicos, que cada uno, dependiendo del proyecto, se va amalgamando, digamos, el resultado final. Y ahí ya nacen proyectos un poco adaptados a las necesidades del cliente.
desde farmacovigilancia activa, pasiva, pasando por registros sanitarios, cosméticos, dispositivos médicos, farmacéuticos. Y aprovechando un poco también el mismo expertise de cada consultor, algunos tenían más vocación académica, entonces también apoyamos actividades con cursos específicos, que primero arrendamos salas en la oficina, 5, 10 personas, 30 personas. En su momento hicimos convenio en esa época hicimos convenio con el Colegio Farmacéutico, que también ayudaba en la certificación. Así que de ahí fue como creciendo el proyecto, y como cualquier emprendimiento hay momentos buenos, malos, vacas gordas, vacas flacas, y es parte del juego. Es parte del juego y saber aventurarse en ese mundo. Uh-huh. De que es entretenido, de que es riesgoso, también es riesgoso. Pero el emprendimiento también tiene etapas y escalamiento. Yo todavía, no siento, estoy en una etapa de autoempleo, todavía no escala a otros niveles. Uh-huh. Pero sí, en el fondo, permite varios permisos que uno se puede dar. Y hoy día, con todo lo que la tecnología acepta, tú puedes estar en Tombuctú y haciendo una asesoría, un apoyo, y eso se agradece. Y en época de vacas flacas también participar desde turnos en farmacia, así que también ha sido todo un desafío este mundo. Y de hace algunos años también en temas académicos, uh-huh. Estuve en la San Sebastián, apoyando administración y gestión farmacéutica. ¿Ellos tienen escuela de química y farmacia? Sí. ¿O de salud? Tienen escuela de salud, están junto a la Facultad de Medicina y la carrera de química y farmacia. La carrera de química y farmacia. Y eso fue un apoyo hace un par de años atrás. Y hoy día apoyando a la USACH en la carrera también de farmacia, en 2 asignaturas, sello e introducción a la farmacia. Y también ha sido una experiencia súper entretenida el tema académico, la relación y retroalimentación con los estudiantes, desde los perfiles de los estudiantes, el esfuerzo que le ponen, y en particular el camino que ha ido construyendo la USACH, que tiene pocos años de ejercicio como carrera, y ha incorporado este tema que tiene que ver con la preparación y evaluación de proyectos que vinculan a la profesión con la comunidad. Que eso sea poco en el resto de las carreras de farmacia del país. Uh-huh. Y eso lo que hace es, en las etapas tempranas, vincular al estudiante con el hogar de ancianos, con un liceo, con una escuela vulnerable de niñas. Por lo tanto, hay un acento interesante ahí de cómo acercar la profesión a problemas de salud, de medicamentos, de cómo se vincula el estrés del estudiante uh-huh. Con el uso o abuso de medicamentos. En fin, hay un sinnúmero de cosas que también uno se va retroalimentando en el tema universitario. A mí me asombra, y nuestras conversaciones que hemos tenido en el canal también, como de la polivalencia, diría, del profesional de química y farmacia, que en una de las conversaciones con Benjamín Cárdenas, él me decía, yo entré a estudiar química y farmacia porque quería trabajar en criminalística. Entonces, y claro, porque puede haber sustancias o abuso de sustancias, o dentro de la investigación, efectivamente, análisis de sustancias en la escena del crimen, etc. Entonces, claro, súper entretenido, y es otra mirada, y también hay farmacéuticos en distintas áreas. O sea, sí. en su minuto me tocó hacer un trabajo en la época de universidad que tenía que ver con farmacéuticos en distintas plazas laborales. Había uno en el Ministerio del Interior, que hoy día trabaja en el Instituto de Salud Pública, uno de los cargos directivos. Entonces también es curioso cómo... Mira, qué interesante. Sí, es que finalmente todos tenemos un lado A y B, o sea, así como tú gozas de hoy día, aparte de tus habilidades y experiencia profesional en distintos mundos, cada uno también tiene distintas vocaciones, entonces claro. Por ahí pasa el tema también. Dado que Chile, digamos, tú mencionabas que es un mercado como más abierto desde el punto de vista de la internación de dispositivos médicos, distinto al caso de productos farmacéuticos,
donde existen regulaciones bastante más específicas. Por otro lado está la cosmética, hay también alimentos o suplementos alimenticios. Cuéntanos un poco cómo difieren estos mundos desde el punto de vista como regulatorio, no sé si de la dificultad en el fondo para poder que ingresen a Chile, pero desde el contexto regulatorio. Sí, mira, en el ámbito de medicamentos, cosméticos y dispositivos médicos, eso está regulado por el Instituto de Salud Pública. Uh-huh. ¿Ya? Y efectivamente está mucho más marcado los regímenes normativos para medicamentos y cosméticos, pero en dispositivos médicos la verdad que es súper amplio. Tú eventualmente puedes traer un marcapaso, cualquier persona, y hacer el certificado de destinación aduanera y nadie le va a decir nada, porque no está sometido a un control. Ahora, existen unos regímenes que son de registro voluntario, algunos trámites específicos que tienen unos nombres también en particular, pero está más regulado para medicamentos y para cosméticos. En el ámbito de los suplementos alimentarios es el Ceremi. Uh-huh. ¿Ya? Y cada uno debe contar con bodegas autorizadas, hay listado de ingredientes y también de ciertos miligramos aceptados para que caigan en la categoría, pero aquí también te enfrentas a un mundo que tienen que ver con el régimen de control a aplicar, que se llama, que es cuando hay productos que están en el limbo. Y esto puede ser entretenido porque, por ejemplo, el champú para piojos. ¿Tú qué crees que es? ¿Es un medicamento, un dispositivo médico o es un cosmético? Para mí sería cosmético. Un champú. Muchas personas podrían creer. Y aquí viene el punto. Si esa base de permetrina es un producto farmacéutico. Y es un registro sanitario que se demora un año. Con estudio clínico y todo. Clínico, y implica todo un dossier que hay que construir, que es bastante complejo. Son otros costos, otros aranceles también de la autoridad sanitaria, pero si es a base de silicona, es un dispositivo médico. Por lo tanto, eventualmente podría haber hasta publicidad de un producto a base de silicona. Entonces, son controles muy distintos de cómo impacta al paciente o al consumidor algún tipo de producto. El ácido hialurónico también puede ser o dispositivo médico, o cosmético, o farmacéutico. Dependiendo de las cantidades también. Dependiendo de las cantidades, de la forma de uso, el uso previsto. Entonces, acá hay un camino a trabajar con el importador o la compañía que quiere trabajar ciertos productos, y alguno puede ser más fácil que otro. Uh-huh. Así funciona. Oye, perdona, ¿y el mundo de alimentos o suplementos alimenticios? ¿Ahí quién es el que rige Eso es Ceremi, y también está regulado por todos los Ceremis del país, pero en particular está sujeto a una normativa de ingredientes de ciertos productos que deben estar dentro de los suplementos alimentarios. Y lo recomendable ahí es, por si tú quieres incursionar el día de mañana en suplementos alimentarios, es hacer un análisis de factibilidad regulatoria que tiene que ver con analizar si cumple o no cumple con esta normativa. Entonces, también te encuentras con sorpresas, por ejemplo, que hay ciertos alimentos que son para deportistas, hay alimentos de uso médico, hay ciertas restricciones que están sujetas y que finalmente tienen que tener una nomenclatura en el estándar dentro de la etiqueta que se exige por parte de la autoridad para que finalmente pueda pasar. Entonces, ahí básicamente los trámites son el análisis de factibilidad regulatoria, desde el punto de vista de la importación, lo que es certificado de destinación aduanera, el certificado de uso y disposición, que es vía Ceremi, pero también en el camino te pueden pedir una serie de documentos que complementan el dossier, que son certificados de análisis, para poder avanzar en este proceso. Y un requisito que en general aplica para todos los productos que se quieran importar es contar con una bodega autorizada. Claro, perfecto.
Y ahí es, dentro de mi ignorancia, de lo que yo sé es que hay productos que, por ejemplo, en otros países, o sea, digo, Chile es un mercado pequeñito, por lo tanto se da mucho, ¿cierto? Que varios de estos productos son fabricados en otros países. Y tanto, por ejemplo, las etiquetas como los empaques secundarios o terciarios están diseñados para tener publicidad, pero en Chile no son productos de libre venta, sino que caen en alguna categoría más restringida, como por ejemplo fármacos, y que eso hace que no sea, que me imagino que no pasan este análisis de factibilidad. Claro, hay varios ejemplos, sobre todo hay muchas emprendedores o sobre todo empresas chiquititas que quieren importar melatonina, ponte tú, y en Estados Unidos es un suplemento alimentario y acá es medicamento. Uh-huh. Entonces eso ya claramente, si no tienes un documento un certificado de buenas prácticas de manufactura para fármacos, difícilmente vas a tener alguna posibilidad de avance en Chile. Uh-huh. Entonces está ese tipo de requisitos técnicos como para saber si el producto puede avanzar o no en términos regulatorios. A mí alguna vez me explicaron, si es que lo entendí bien, que en el caso de la melatonina, que en Estados Unidos es muy, muy popular el formato de estas gomitas. Sí. Que en Chile no existe el formato de gomitas, no sé el nombre técnico. Entonces, si es que entra, tiene que ser alimento como golosina, digamos, pero no como vitamina o suplemento alimentario. Entonces, sí. Hoy día, por mucho tiempo estuvieron prohibidas las gomitas, sobre todo porque algunas tenían formas de osito y en el fondo se podían confundir con golosinas por parte de los niños. Pero eso estaba prohibido, entre otras cosas, porque el ingrediente principal era la glucosa o el azúcar dentro de la formulación. Por lo tanto, ya dejaba de ser un producto alimenticio, sino que pasaba a ser golosina. Y hoy día existen gomitas para otro tipo de vitamina que las venden en las cadenas de farmacia, pero que estos suplementos alimentarios no son a base de glucosa, sino que son a base de otros polioles. Perfecto. Entonces eso tú lo ves como gomita, sabe como gomita, pero no es azúcar. Ajá, ok. Entonces por eso que hoy día sí, en ese formato están permitidos de comercializar. Pero eso es un ejemplo, en el fondo, de cómo, no sé si a través de un análisis de factibilidad o de un diseño propiamente del producto, en el fondo va direccionado para seguir un carril u otro desde el punto de vista regulatorio, del camino que tiene que recorrer para poder ser comercializado finalmente en el mercado. Sí, claro. Y pasa un poco lo mismo que te decía de que cuando están estos productos limbo, entran a este régimen de control a aplicar donde se juntan distintos especialistas del CEREMI, Ministerio de Salud, Instituto de Salud Pública, donde ponen sobre la mesa los productos que están en discusión y ahí se decide en qué categoría cae. Entonces, pasa que hay que estar revisando este tipo de documentos porque finalmente alguno incluso puede cambiar de categoría. Muchos suplementos alimentarios, por ejemplo, si asocian algún beneficio terapéutico, puede ser cuestionado por parte de la autoridad. Primero, porque en el fondo tiene que haber fundamento científico, tiene que estar dentro del listado de ingredientes para caer en la categoría de suplemento alimentario, pero si ya asocia alguna funcionalidad terapéutica, puede ser inducir al consumidor, al paciente, a un mal uso. Entonces ahí puede ser retirado del mercado y todo esto funciona en realidad a base a denuncias o ese tipo de cuestionamiento. Claro, perfecto. Ok. Oye, y en este contexto de hoy día trabajar como en red, por lo que nos explicabas al principio, en el fondo tú hoy día eres un consultor o asesor en temas sanitarios para registro, para importaciones, para formulaciones, farmacovigilancia también mencionaste, a través de una red, digamos, de interacción con otros profesionales. ¿Cómo han evolucionado, digo, tus clientes, obviamente todos inmersos en el ámbito salud, pero en la medida que tú has podido ir desarrollando esta red de conectarte con otros profesionales que van ampliando también tu capacidad de servicios?
siento que en el fondo hoy día con la tecnología, el hecho de permitirte estar en cualquier parte y trabajar en un computador con internet, obviamente es una tremenda ventaja para apoyar distintos proyectos. Hoy día los consultores son freelance, los más especialistas, o algunos incluso están trabajando en sus propias pegas y pueden incluso destinar parte de su tiempo en este tipo de proyectos. Y eso es una flexibilidad que hay que tener, digamos, para que esto funcione. En el fondo, eso es lo que a mí personalmente me ha ayudado a embarcarme en proyectos súper interesantes que escapan a un conocimiento que yo pueda tener, donde a lo mejor hay más habilidades de gestión, más que técnica incluso, porque Perfecto. En algún minuto nos tocó abordar proyectos que tienen que ver con desinfectantes y que tienen que pasar no solamente por el área de la autoridad sanitaria de ICP, sino que incluso tienen que llegar hasta la Marina. En la Marina hay un área de medioambiental, Directemar, que también tiene que ver con la revisión y regulación con los productos que tengan algún impacto medioambiental. Entonces, qué interesante. Eso también en su minuto no tenía conocimiento, pero tuve que buscar las personas adecuadas para poder abordar este tipo de proyectos. Entonces yo siento que en el fondo mi rol dentro de esta ecuación ha sido jugar a tener un rol técnico comercial para tener el especialista que funciona en primera persona como el director de la cuenta, por decirlo así, y por mi parte darle seguimiento, apoyar, digamos, desde el punto de vista de comunicación para que el proyecto se concrete y funcione la carta GAN un poco como está establecida. Y aquí nacen una serie de cosas. Por ejemplo, el que esto sea evaluado por la Marina, por Directemar, entre medio tiene que tener una evaluación de una universidad que haga ensayos en aguas dulces y aguas saladas. Entonces también te obliga a vincularte con las universidades que dan estos servicios para que sean presentados finalmente en este tipo de instituciones. O ciertos productos biológicos que necesitan robustecer su dossier científico, y para eso hay también universidades que trabajan en esta línea de trabajo, como la Universidad de Concepción, el CIAP, y apoyan en haciendo esta revisión y robusteciendo dossier científico. Entonces, para mí también es un crecimiento importante. Qué interesante, como que no termino de ver el rol, digamos, del aspecto regulatorio para, en el fondo, tener productos disponibles en el mercado. Claro, finalmente la norma es una y el nivel de profundidad también va variando, dependiendo del producto, dependiendo de la categoría, y lo que yo he tratado de ir haciendo también es armando esta red de apoyo, de colaboración en instituciones, personas, donde hay un win-win, ¿cierto? Y yo hago, digamos, la conexión con el cliente para poder prestar el servicio. Pero el servicio, lo que yo hago es buscar al partner que me va a acompañar. Claro. Entonces, es un poco la lógica de que yo creo que esto. también parte de la complejidad de la regulación en salud tiene que ver con eso que tú acabas de mencionar, y es que es casi uno a uno la casuística, porque hay productos biológicos, hay productos que son, alimentos, hay otros que son fármacos con otras características o formas farmacéuticas u otras complejidades de distribución, inclusive aquellos que tienen cadena de frío. Entonces, Cierto. En cada uno de esos casos, el nivel de, como decías tú, de robustez del dossier, me imagino que también tiene que ser distinto. Sí. O sea, sí. En algún minuto me acuerdo que, esto hace años, yo trabajaba en una empresa que estaba lanzando su primer producto con cadena de frío. Entonces, parte de la certificación de la cadena de frío era una prueba de distribución. Y por lo tanto había que, desde luego, el container, o eso, van los data loggers, que son los que van, ¿cierto?, almacenando toda la información de desviaciones de temperatura. Pero aparte había un test específico de distribución, digamos, de adentro de la ciudad. Y por lo tanto había que subir una caja,
con el material definitivo Sí. de embalaje, de distribución. Calificación. Exacto. La Y calificación subirlo al camión y hacer la ruta. Sí, tal cual. Ese es un proceso que también probablemente cada vez está más fuerte, porque la norma técnica 147 que se encarga de que los productos farmacéuticos no solamente se almacenen y se distribuyan correctamente, y eso implica revisar cómo funciona el sistema de transporte. Entonces, una droguería puede tener su almacenamiento, pero no necesariamente su transporte estar calificado para poder Uh-huh. trasladar o distribuir los productos, los medicamentos. Entonces, efectivamente, existen empresas que hacen este proceso de calificación desde una caja de Plumavit hasta refrigeradores clínicos portátiles que en el fondo pueden trasladar los medicamentos y, como tú bien dices, se hace un monitoreo desde que sale hasta que llega al cliente. Uh-huh. Y piensa tú que hoy día incluso estas empresas de última milla que se han ido metiendo también en esta distribución de medicamentos hacia el paciente han tenido que llegar a ese nivel de también calificar sus sistemas para poder, ya sea la camioneta, el camión o estos refrigeradores clínicos, para que el medicamento, imagínate, por ley Ricardo Soto, medicamentos de 5 millones de pesos que salen de un hospital, tienen que llegar en perfectas condiciones y tú después, mediante un informe que lo descargas del data logger en movimiento, tienes que acreditar que efectivamente se quedó dentro del rango. Perfecto. Entonces, todo eso funciona hoy día, pero se fiscaliza poco. Así que, y donde siento que en el fondo hay que explorar son ciertos vacíos que también pueden aparecer oportunidades, son los home care. Los Perfecto. home care pueden administrar medicamentos, pero no pueden distribuir medicamentos, no pueden transportar medicamentos. Entonces ahí es donde necesitan partners para poder también asegurar. Estos servicios yo tengo claro que funcionan hace mucho tiempo digamos, en los hogares de cuidado de tercera edad, pero hoy día se ha ido abriendo y hay servicios que en el fondo te brindan toda la infraestructura para que tú tengas los mismos cuidados hospitalarios, pero en tu casa. Y en ese contexto me imagino que lo estás diciendo. Sí, claro. Ahí hay suministro permanente de distintos fármacos y claro, ¿cómo abasteces a ese Claro, tipo de entonces ahí servicios? hay un puente un poco claro que de alguna manera tienen que cubrir los laboratorios de medicamentos que tienen este tipo de productos con los home care. Entonces ahí hay un camino que construir. Probablemente hay convenios y cosas por el estilo, pero son temas que a lo mejor no están exactamente regulados, pero que en el fondo hay que poder cumplir con la normativa. Alerta de idea de negocio. Alerta de idea de negocio. Sí. Oye, y tú también mencionaste que, bueno, tienes un nexo con las universidades, también por el ángulo de la docencia, pero también tienes un rol activo hoy en el Colegio de Químicos Farmacéuticos. Hoy día eres director, uno de los directores del colegio. ¿Y qué mira hoy día el Colegio de Químicos Farmacéuticos? Y aquí un paréntesis, una de las cosas que me llama mucho la atención es que es una comunidad de profesionales de salud que están muy conectados. Realmente creo que me da la impresión de que no pasa, por ejemplo, igual en enfermería. Y en el caso de los médicos están por especialidad, por las sociedades médicas, pero no hay un gran colectivo. Y sí me da la impresión que eso sí ocurre en los químicos farmacéuticos, que a pesar de tener distintos campos de desarrollo, sí están todos bien conectados. Qué bueno que tengas esa apreciación. Primero especificar que yo soy uno de los directores del Regional Santiago, que es uno de los... hay un directorio nacional que lo lidera Jorge Cienfuegos, y luego están cada comunidad en distintas regiones, Uh-huh. y el más importante de los regionales es el del Regional Santiago, donde yo participo, y hay un equipo de distintos profesionales digo, que lo lidera nuestra presidenta Gabriela Prócer, y han sido una mirada, como tú dices, en distintos capítulos de las diferentes áreas donde ejerce el farmacéutico. Y el enfoque ha sido desde
actualizaciones en términos de científicos, de abordar temas de contingencia, que eso siempre ha sido un tema que convoca. Uh-huh. Luego algunas actividades lúdicas de temas de septiembre, peñas folclóricas, actividades de fin de año en términos de concretar temas de talento. Particularmente me tocó trabajar fuertemente en la primera convención de líderes el año pasado, que tuvo una concurrencia súper potente, cerca de 200 personas, desde gerentes generales de empresas farmacéuticas hasta estudiantes, así que fue una tremenda experiencia de convocatoria y de ejemplos de liderazgo y ponencias súper potentes. Y hoy día hay temas súper entretenidos que está abordando el colegio, y hay ciertas batallas que yo creo que en el mediano plazo van a generar eco, y particularmente hay una que creo que podría tener repercusión, que es la consulta farmacéutica que tenga código FONASA. Eso ya es una realidad a partir del año pasado, y hay experiencia en distintos... Perdona, solo para profundizar ahí y poder explicar un poquito qué implica en el sistema de salud en Chile que una prestación tenga código FONASA. Bueno, podría decirte que es como un privilegio, en el sentido de que eres parte del sistema de salud y que eres valorado por el sistema de salud. Por lo tanto, si no estás dentro del código FONASA, o se atiende de consulta particular, o no se percibe un valor por parte de la comunidad en salud. Entonces este es un camino que recién empieza a construirse, que es que la atención tenga un esquema. Hay mucho por hacer, por lo demás, y está enfocado hoy día en lo que sería la atención asistencial, que tiene que ver con una serie de seguimientos farmacoterapéuticos, desde efectos adversos, seguimiento de la terapia, interacciones, y eso se estandariza en etapas. Y eso comenzó su camino recién, y tiene que ver también con especialidades farmacéuticas y otros temas. Pero yo creo que en otros países, y es algo que yo también comulgo, es que la consulta debiese ser pagada. Si yo te regalo entradas para ir al cine, tú si quieres vas. Pero si la pagas, vas a ir, sí o sí. Entonces, para mí tiene que ver con eso. En el fondo, muchas de las prestaciones que sean en farmacia privada, en el fondo, el paciente puede no entenderla, no asignarle valor. Para mí tiene que ver con que el profesional que está ahí se conversa con el paciente, internaliza un poco cuál es su contexto, y hay una sugerencia que incluso debería ir escrita para que él pueda hacer este seguimiento en casa y poder complementar la prescripción médica, y que haya efectivamente el concepto de centro de salud para que quien entra hoy día no es ninguna misterio, entre un cliente. Pero del momento que tienes alguna interacción de salud, ahí te transformas en paciente. O sea, sí, de claro, una posición demandante, reclamatoria, pasa a una posición donde tú efectivamente quieres escuchar y quieres que seas entendido. Entonces yo postulo por ese camino, donde el día de mañana esto se profesionalice. Hay farmacias en el mundo donde se ponen las vacunas, es realmente un centro de salud, o profundiza ese aspecto, o donde hay servicios ópticos incluso, y hay otro tipo de especialidades que acá no se da. Pero en Canadá, en Brasil, en Australia, hay experiencias bastante potentes de la consulta pagada al farmacéutico, y que tiene también impacto de la mano con las actividades ministeriales, y que también es un vehículo para ampliar la capacidad que hoy día tiene el sistema de salud, porque, o sea, convengamos que uno de los problemas que nosotros tenemos en nuestro sistema es que carecemos de capacidad. O sea, por eso las listas de espera, por eso... Y hay partes donde este tipo de soluciones descongestiona efectivamente, claro, ese tipo de problemática. Entonces, en Brasil ha funcionado, en Canadá ha funcionado. Hay literatura que en el fondo refleja, particularmente me tocó participar de una tesis en la Universidad de San Sebastián, donde ahí me toca también ocasionalmente realizar algunos tesis de pregrado, abordar este tema.
Entonces, en algún minuto puede ser parte de la discusión, digamos, de salud, de que efectivamente la farmacia como centro de salud ayude a descongestionar problemas de salud pública. Súper interesante. Fernando, 1.000.000 de gracias por el tiempo, por la flexibilidad para pasarnos unos minutitos de la conversa. Pero más que invitado, este es un espacio también disponible para ti, tal vez en alguna oportunidad sería bueno poder comentar, si es que se puede obviamente, porque hay temas de propiedad intelectual y todo, pero poder conversar en profundidad de algunos de estos procesos de registro como caso real, porque hay mucho desconocimiento respecto de cuando uno, digamos, no sé cómo decir, se toma un remedio, uno no dimensiona la cantidad de procesos que hay detrás, desde el punto de vista de registro, desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista comercial, etc. Y uno asume que es un producto que está, digamos, en tiempo y forma en regla. Y no necesariamente es un dado. O sea, hay una serie de procesos y de gente trabajando en esa. Sí, mira, algo tan simple y a lo mejor más cercano es cuando tú vas a una feria de fin de año, incluso en un centro comercial, y te encuentras con una serie de productos cosméticos que se ven súper entretenidos. Incluso dicen no testeado en animales, pero no tienen registro ICP. Uh-huh. Entonces, qué bueno que no se hayan testeado en animales, pero también expone un riesgo de si es estándar el proceso en que se realizó ese producto, si hay algún componente que no esté autorizado, de que pueda haber alguna reacción adversa, y eso no está dimensionado. Yo diría que probablemente sea el más expuesto, sobre todo en el género femenino, de que compra estos productos sin saber si tienen un registro ICP. Yo diría que ahí nosotros hemos apoyado a muchos emprendedores que incluso ganan proyectos Corfo y en el camino se dan cuenta que tienen que tener que pensaban que era una receta de cocina, llegar a producir y vender, y se dan cuenta que existe este pero de meterse en temas regulatorios para que el producto tenga autorización para comercializar. Y ahí el trabajo es entretenido porque puede ser desde apoyar en el desarrollo del producto, que tenga ciertas características, eventualmente algún desarrollo comercial, todos los aspectos regulatorios para presentar en la autoridad sanitaria, y después la comercialización. Y hay un caso de éxito súper entretenido que es la marca Braver, que son un cosmético que es como un timbre de gato que se ponen acá en el borde del ojo. ¿Ya? Por toda la dificultad que tiene la mujer al momento de pintarse en la mañana, solamente se pone el timbre y automáticamente ya está con la mitad de la pega hecha, por decir así. Y hoy día se ha ganado proyectos internacionales y interesante. Y tú fuiste parte de ese pedacito de ese éxito. Entonces, compartir esa alegría de esta emprendedora es gratificante, porque hoy día incluso participa en liderazgo femenino y se ganó un premio. Entonces, yo creo que sentirte pedacito de ese éxito es súper agradable, porque le ayudamos en la formulación, en el desarrollo, en corrección, en presentar la información a la autoridad, pero después viene con colores propios de cómo va creciendo comercialmente. Y eso es satisfactorio. Sin duda. Fernando, 1.000.000 de gracias. De nuevo, este es un espacio abierto para cuando quieras y estimes que podemos ayudar en algo. Felices de recibirte. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación y seguimos en contacto para otros proyectos.